Hola, soy Betuel Bonilla Rojas, tutor del Semillero Divergente. Estamos en una nueva entrega, capítulo 3 de el grupo de estudios de literaturas africanas. Vamos a combinar las disertaciones que venimos realizando de novelistas africanas contemporáneas con algunos textos que aluden al mismo tema y a la misma geografía. De entrada, hago la aclaración de que se utiliza esta estrategia con fines estrictamente pedagógicos, únicamente con el fin, que es un objetivo del semillero, de dar a conocer estas voces, perdernos de literaturas asiáticas, africanas y de otras geografías y otras latitudes históricamente marginadas significa perdernos de otras humanidades. Entonces la apuesta del semillero es por un contracanon, por fundar unas literaturas que entren en diálogo con la necesidad, ¿no?, humana de poblaciones lectoras de estas latitudes. El día de hoy vamos a dar lectura a El Pellizco, un cuento que integra Los deseos afines, este precioso libro de literatura queer de la editorial Dos Bigotes española, publicado en el 2020 con un extraordinario prólogo de Eduardo Mendicuti. El Pellizco, que es una pieza magistralmente lograda de esta colección, fue escrito por Martin Hactuel, un autor sudafricano. Entonces, bueno, sin más preámbulos y con el saludo a todos los que siguen a nuestro semillero y a nuestro grupo de estudios, pues entonces les ofrezco la lectura de este libro, de este cuento, perdón. El Pellizco. El Pellizco era un juego que habían inventado cuando solo eran dos niños que corrían juntos por las praderas semidesérticas que rodeaban su pueblo, en el salvaje y solitario Karoo. Los únicos niños del pequeño asentamiento en el que el padre de Meirin se hacía cargo de la estafeta de correos y de la tienda local, y el padre de Ludolf se bebía el Moanpue, que había destilado bajo el saliente de alguna roca en el valle a solo mediodía de camino de su casa. Y se alude a que el Moanpue es un aguardiente casero de melocotón. El pellizco consistía en acercarte sigilosamente a tu oponente, procurando que no te viera ni te oyera, y sorprenderlo cogiendo y retorciendo entre el índice y el pulgar la fina piel de su cuello o de la parte interior de su brazo. Y por supuesto, si el otro te descubría antes de haberlo conseguido, era él el que te pellizcaba. Eso hacía al juego del pellizco tan adictivo. Se conocían tan bien el uno al otro que resultaba casi imposible pillarse por sorpresa. Podían sentirse cuando se acercaban, adivinaban lo que el otro necesitaba incluso antes de que éste lo supiera. Veían el mundo de la misma manera, cada uno a través de los ojos del otro. Tumbado en la fría oscuridad, Ludolf intentaba recordar cómo habían dejado los marcadores. Meirin siempre había ido en cabeza, siempre un poco más seguro de sí mismo, siempre un poco más astuto, pero él también había tenido sus momentos, momentos de satisfacción, de querer gritar y de reír hasta más no poder, en los que Ludolf había logrado pellizcar el primero y ganar. Cuando perdía tenía que aceptar el castigo. Meirin le cogía del cuello con un brazo y le restregaba la cabeza con los nudillos mientras gritaba: te rindes, pero Ludolf nunca se rendía, y forcejeaba intentando hacerle perder el equilibrio hasta que caían los dos al suelo, riendo y jadeando, enredados de brazos y piernas. No habían vuelto a jugar al pellizco desde que se habían unido al comando hacía casi 18 meses. Meirin se revolvía inquieto en sueños. Podía percibir su olor animal y sentía la áspera y mugrienta tela de su chaqueta contra la mejilla. Intentó taparse con un extremo de la manta y estirar el otro sobre el pecho de su amigo, pero era demasiado pequeña para los dos. Notaba el frío colándose por detrás de sus piernas, metiéndose en sus botas y trepando por su espalda desde la franja que se le quedaba al descubierto entre la camisa y los pantalones. Lo único que podía hacer era pegarse más a Meirin para tratar de aprovechar el calor de sus cuerpos. El olor no tenía importancia. Se habían acostumbrado hacía tiempo a la peste que desprendían y también a dormir de aquella manera, de dos en dos, como dormían todos los hombres del comando en las heladas noches del desierto, cuando era impensable encender un fuego y solo se tenían unos a otros para calentarse. Pero Ludolf no había podido acostumbrarse al cuerpo de Meirin. Estaba demasiado cerca. Era demasiado hermoso. Meirin gruñó un poco, suspiró y abrió los ojos. Dijo con la lengua aún espesa por el sueño. Todavía está oscuro. Ya casi está amaneciendo. Habían dormido bajo las estrellas, pero la luna no era ya más que una delgada línea en el cielo, y la luz del día empezaba a asomar por el este. Tengo frío, dijo Meirin.
apretando su cuerpo de espaldas contra Ludolf, que tuvo que separarse un poco. Tuvo que apartarse de cintura para abajo para que no notase su dureza. Tan pronto como se movió, sin embargo, se sintió culpable y trató de compensarlo pasando un brazo por encima de sus hombros y estresando su pecho contra la ancha y fuerte espalda de su amigo. Meirin se giró para mirarlo y sonrió. Será mejor que nos levantemos, dijo mientras se estiraba para darle una palmada en el muslo antes de apoyarse sobre sus rodillas y ponerse de pie. Se alejó unos pasos y meó en la tierra. Resonaba alto y claro en la calma de la mañana. Era la segunda noche que pasaban separados del resto de su comando y tenían hambre. Llevaban meses alimentándose de carne seca y pan tostado, y en los últimos días habían tenido que moverse deprisa, parando menos de lo normal, porque creían que había patrullas enemigas persiguiéndolos, y justo allí, cerca de Graf Reinet, en medio de la colonia, se estaban quedando sin munición. Así que el comandante quería evitar el enfrentamiento hasta que se reunieran con el resto de su columna, a los que esperaba encontrar en algún lugar cerca de Bethesda, con provisiones y quizá noticias de casa. Tenían aliados en Bethesda, según había dicho, una familia de rebeldes que conocía. Entonces, cuando ya se acercaba el alba y la noche era más oscura y las nubes ocultaban la luz de la luna y las estrellas, Meirin y Ludolf se habían perdido. Estaban atravesando un paso entre las montañas cubierto de una neblina impropia de la estación, apoyados el uno en el otro, como siempre, para tratar de orientarse, hasta que en un repentino claro se habían dado cuenta de que estaban solos y de que probablemente llevaban así al menos unas horas. Pararon junto a una charca y dejaron beber a los caballos mientras la luz del día crecía a su alrededor. Meirin dijo: creo que deberíamos esperar aquí a que amanezca del todo, descansar un poco, entonces podremos regresar sobre nuestros pasos y tratar de encontrar a los demás. Pero estaban exhaustos y necesitaban tanto ese descanso, y era la primera vez en meses que estaban los dos solos y que se sentían seguros, allí ocultos entre las rocas y los arbustos. Continuaremos mañana, decidió Meirin, y mañana había llegado. Nos queda algo de comer, dijo girándose mientras se abrochaba la bragueta. Tengo un trozo de carne seca y 2 o 3 rebanadas de pan tostado, contestó Ludolf. Igual que yo. Ludolf estaba de rodillas, enrollando la manta en la lona que utilizaban para ponerla sobre el suelo y atando el fardo con una tira raída de cuero. Un caballo y una montura cada uno, sus rifles, sus sombreros y una muda de ropa y una sola manta y una lona para el suelo. Eso era todo lo que tenían entre los dos. Quizá deberíamos esperar hasta la noche y buscar alguna granja para ver si tienen algo, propuso. A lo mejor nos pueden indicar el camino. Buena idea, dijo Meirin. Si fueran de los nuestros. Además no podemos movernos a caballo durante el día estando tan cerca de Graf Reiner. Los caquis podrían ver el polvo. Y con Kanki se alude a el uniforme de los británicos durante la Segunda Guerra de los Boers entre 1899 y 1902. No había llovido y las nubes se habían alejado. La tierra era rojiza y estaba muy seca. Estaban rodeados por el rojo de la tierra, por el apagado verde militar de los raquíticos matorrales de Karoo y el frágil y pálido blanco de las dunas de alta y delicada hierba. Comieron lo poco que tenían, compartiéndolo como siempre habían hecho, conscientes de que volverían a tener hambre en un par de horas y luego bebieron agua directamente de la charca. ¿Sabes qué?, dijo Meirin. Quedémonos aquí un día más. Podemos lavar la ropa. A los dos nos vendría bien lavarnos un poco. Pero entonces nunca alcanzaremos a los demás. Nos retrasaremos demasiado. Lo sé, respondió Meirin, y sonrió. Eran buenos amigos, y se trataban como iguales. Pero Meirin siempre tomaba el mando de alguna manera. Y no era solo por su edad. Siempre había sido más avispado que Ludolf, menos confiado con la gente y también más atrevido. Antes de la guerra, siempre era el primero en idear aventuras, el que los metía en problemas y el que a menudo los sacaba de ellos. Pero en los 18 meses que habían pasado desde que se convirtieron en hombres al unirse a la guerrilla, cuando en realidad apenas lo eran, Meirin, un año mayor, había cumplido los 17 el día que habían salido de sus casas. Él era el que había madurado más deprisa. Los días y semanas de espera para de repente tener que moverse rápido hacia otro lugar donde volver a esperar. La tensión antes de que las balas empezaran a silbar a su alrededor. El terrible ardor de la metralla y el ruido de los cañones que los atemorizaba y atronaba sus almas. Las granjas ardiendo y el ganado asesinado por el enemigo, que lo abandonaba a la podredumbre. Los grupos de mujeres, niños y ancianos vagando por la sabana.
Todo aquello los había cambiado a ambos, pero sobre todo había cambiado a Mayrin, que se había vuelto distante y silencioso. Ahora parecía que el Mayrin de siempre había vuelto y Ludolf se sentía aliviado y feliz. En ese momento decidió que conseguiría ganarlo al pellizco al menos una vez antes de que acabara el día. De repente, Mayrin le dio un puñetazo en el hombro. Gritó Ludolf, devolviéndole el golpe. Bah, se rió Mayrin. 18 meses en el comando y aún pegas como una niña. Ludolf se lanzó sobre él, forcejeando para tratar de sujetarle los brazos e inmovilizarlo contra el suelo. Ninguno de los dos era muy alto para su edad y estaban muy flacos. La delgadez de la adolescencia y del hambre, pero tenían el espíritu de los jóvenes y luchaban con fiereza. Empezaron a gritar mientras se peleaban, primero sonriéndose y luego riendo a carcajadas cada vez más alto, hasta que de repente Ludolf sintió que Mayrin aflojaba la fuerza bajo el peso de su cuerpo. ¿Te estás rindiendo? No, dijo Mayrin, tenemos que ser más discretos. Sí, contestó Ludolf, soltándole las muñecas y echándose hacia atrás, hasta quedarse sentado arcajada sobre él, sintiendo su cintura lisa y suave y sorprendentemente delgada entre sus muslos. Se quedó así un segundo, mirándolo, antes de rodar hacia un lado y tumbarse junto a él, mirando al cielo. Estaba ya completamente azul y el sol iba llenándolo con su luz al asomar por encima de las montañas. Si la lavamos temprano la ropa se secará más rápido, dijo. Tendremos que vigilar, dijo Mayrin. Vamos a esperar a que haga un poco más de calor y luego te bañas tú primero. Mientras, subamos allí, propuso Ludolf, señalando lo alto de la colina. Vamos a ver dónde estamos. Echaron un vistazo a los caballos que estaban pastando con las patas trabadas y cogieron los rifles y las cartucheras, se pusieron los sombreros y empezaron a caminar. Cruzar el valle era fácil, pero no tanto ascender la ladera, por la que se desprendían piedras y tierra suelta. Ludolf dejó que Mayrin fuera delante, como siempre, y enseguida encontraron un sendero y empezaron a subir. No era una colina muy alta, y pronto estuvieron en la cima y Mayrin tuvo que agacharse de golpe para evitar que pudieran ver su cabeza recortada contra el cielo desde el otro lado. ¿Qué hay? Susurró Ludolf. Mayrin hizo un gesto con la mano para que guardara silencio. Levantó un poco la cabeza y oteó despacio la zona que se extendía ante sus ojos mientras permanecía así encorvado y rígido. Ludolf sabía que estaba concentrado por la tensión de sus músculos. Nada, dijo después de un rato y entonces Ludolf le pellizcó en el cuello, retorciéndole la piel. Empezó a reírse con esa voz aguda y chillona que le salía cuando estaba nervioso y dándose la vuelta salió corriendo. Serás. Corrieron los dos camino abajo haciendo giros bruscos y sin control, moviendo piernas y brazos de forma totalmente descoordinada, agitando los rifles en el aire, gritando alborozados. El eco de sus voces resonaba en el silencio de la mañana. Ludolf llevaba ventaja cuando cruzaron el lecho del río, pero Mayrin dejó caer su arma y se lanzó sobre él derribándolo y tirándolo al suelo. El pellizco, dijo cuando dejaron de reír a carcajadas y recobrar el aliento. Me había olvidado del pellizco. ¿Recuerdas cómo íbamos? Preguntó Ludolf. Por supuesto, te ganaba 40-1. Qué tontería, replicó. Estás chalado. El pellizco, repitió Mayrin con voz triste. El pellizco, dijo una vez más. Me había olvidado del pellizco. El sol ya estaba alto y hacía calor en el valle, y ellos estaban sudando y deseando bañarse. Pero tenemos que dejar de hacer tanto ruido, advirtió Mayrin. Has dicho que no habías visto nada, dijo Ludolf. No sé, he visto la ciudad. ¿Cómo? ¿Graf Reiner? Mayrin asintió. Está como a unos 10 kilómetros. Dios mío. Sabía que estaban en territorio enemigo, pero Graf Reiner era el mayor de sus acuartelamientos. No pasa nada, le tranquilizó Mayrin. Ve tú primero, pero ten cuidado. No salpiques ni nada de eso. Yo me quedaré vigilando desde esa roca de allí y tiraré una piedra si veo algo raro. Se levantó y cogió su rifle. Sus pies crujían levemente sobre la punzante arena mientras se alejaba. Ludolf le dio unas cuantas vueltas a su arma y luego le dio la espalda a Mayrin mientras se desvestía. Recogió su ropa en un montón que dejó frente a él y se dio la vuelta para meterse lentamente en el agua turbia de la charca. La superficie estaba caliente, pero hacía cada vez más frío según se iba adentrando, hasta que acabó por echarse hacia atrás y dejó que le cubriera del todo menos la nariz y los ojos. Se estaba bien. Luego cogió sus pantalones y los restregó bajo el agua e hizo lo mismo con la camisa y la chaqueta. Los sacudió y los levantó en el aire, sonriendo a Mayrin, que le devolvió la sonrisa y le hizo un gesto con la mano. Encontró una piedra y se frotó la piel con ella para quitarse un poco la mugre, y cuando hubo terminado y ya no podía quedarse más tiempo allí escondido, salió del agua, otra vez de espaldas a Mayrin,
y extendió su ropa al sol sobre unos arbustos para que se secara. Ven, ahora me toca a mí, dijo Meirin sin dejarle otra opción. Tuvo que caminar desnudo hasta la roca donde estaba sentado su amigo y cogió el rifle por tener algo que sujetar en la mano mientras se acercaba. Meirin lo observaba y se rió cuando lo vio sentarse y dar un salto porque la piedra estaba caliente y le había quemado la piel desnuda. Vas a tener que sentarte en el sombrero, amigo. Ludolf intentaba encontrar una postura un poco más cómoda y Meirin empezó a desnudarse. Se habían visto desnudos muchas veces, cuando aún estaban en casa, habían aprendido a nadar tirándose en las partes más profundas del río, y desde que se habían alistado, habían nadado juntos con los demás hombres del comando. Si Meirin pensó en algún momento que había algo de raro en la repentina timidez de Ludolf, no dijo nada al respecto. Intentaba no mirar, pero estaba subyugado por los anchos músculos del pecho sin vello de Meirin, por sus pequeños y apretados pezones coronados por círculos de piel más oscura, por su vientre blando y cimbreante, la fina línea de pelo que le bajaba desde el ombligo y el oscuro triángulo en el que su virilidad se acomodaba como una soga rota, gruesa y de cabo romo y redondeado. La boca se le secaba y se le encogía el estómago. Le invadió un profundo sentimiento de culpa cuando se dio cuenta de que se le estaba empezando a poner dura. ¿Qué me pasa?, pensó. Y fuera lo que fuera, estaba seguro de que era un pecado. Habían hablado mucho y habían escuchado a los otros hombres en las largas noches de los campamentos, o cuando hacían incursiones, y los mayores disertaban algunas veces sobre las perversiones y los deseos de la carne, y los pastores lo vociferaban cada vez que daba un sermón. Cuando estaban en casa los escuchaban con menos frecuencia. Solo veían a su pastor cuando venía al pueblo o cuando sus padres los llevaban a la ciudad a comprar y a cumplir con la Eucaristía. Pero allí, en el comando, iban con ellos y los oían constantemente. Pero ninguno había dicho nunca nada sobre algo como aquello. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Lo que sentía era amor. Meirin tardó mucho más que él en enjuagar su ropa y estuvo un buen rato nadando. Se hacía el muerto, cogía agua en la boca y escupía un chorro hacia él como si fuera la estatua de una fuente. Se quedaba en silencio durante minutos enteros mirando a Ludolf encima de la roca y luego se daba la vuelta y cruzaba a brasa la charca una o dos veces, con los pálidos globos de su trasero brillando cada vez que reflejaban un rayo de sol a través del agua cenagosa. Cuando terminó, se puso de pie en la orilla, sacudiéndose el agua, y luego extendió su ropa sobre los arbustos junto a la de Ludolf. Tocó la chaqueta de su amigo y dijo: lo tuyo está casi seco. Y entonces fue hacia la roca y se tumbó sobre ella, girando la cara hacia el sol con los ojos cerrados para protegerse de su resplandor. Más tarde se vistieron y se tumbaron a la sombra para dormir y esperar a que pasara el calor. Al atardecer, volvieron a ver cómo estaban los caballos y los llevaron a la orilla de la charca para que bebieran. Entonces Ludolf vio un conejo cerca del agua y, arriesgándose a hacer algo de ruido, le disparó. Meirin lo desolló y le quitó las tripas, pero dijo: tendremos que esperar a que esté oscuro para hacer fuego. Así no podrán ver el humo. Recogieron algo de leña y unas cuantas astillas, cuando el día ya estaba tocando su fin, y cuando oscureció encendieron una hoguera con la piedra del fusil. Pero era demasiado pequeña y ellos estaban demasiado hambrientos, así que apenas lo cocinaron a toda prisa, y aquel bocado fresco y de fuerte sabor tenía aún un cierto gusto a sangre y a carne cruda. Ludolf no quería que llegara la noche, temeroso de tener que tumbarse junto a Meirin después de todo lo que había pasado ese día. Pero su amigo estaba cansado, y cuando terminaron de comer dijo: ya es muy tarde para ir a ningún sitio. Deberíamos dormir aquí y salir por la mañana. Ludolf estaba distraído. Tendremos que salir muy temprano. Antes de que caiga el rocío, contestó Meirin. Antes del rocío. El frío llegó rápidamente bajo el cielo cristalino y despejado. La frágil luz de las estrellas titilaba brillante y el zumbido de los insectos se oía más fuerte que nunca mientras Ludolf y Meirin trataban de arroparse con la manta. ¿Alguna vez piensas en casa? Por supuesto, respondió Ludolf. ¿Tú no? Constantemente. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos colamos en el alambique de tu padre y nos bebimos su mampuer? ¿Cómo lo iba a olvidar? En mi vida me ha dolido tanto la cabeza. ¿Sabes que él se enteró de lo que habíamos hecho? Eso no es cierto. Sí que lo es. ¿Y cómo lo averiguó? Se lo dije yo. Pero, ¿por qué hiciste eso? Creía que te ibas a morir. Se lo dije para que supiera por qué estabas enfermo. Nunca me dijo nada. Le obligué a prometerme que no lo haría. Pero me habría dado una paliza si lo hubiera sabido. Bueno, me la dio a mí. Ludolf estaba tumbado detrás de Meirin.
Se sentó y se inclinó sobre el hombro de su amigo para mirarlo. Mentira. Claro que no. ¿Crees que te mentiría sobre algo así? No, supongo que no. La voz de Meirin se había ido haciendo cada vez más débil y pronto su respiración se hizo más lenta y profunda y Ludolf supo que se había quedado dormido. Habían pasado muchas noches como aquella. Se habían acostumbrado a dormir sobre el suelo duro y normalmente no tenían problemas para conciliar el sueño. Pero esa noche Ludolf estaba intranquilo y tenía que obligarse a permanecer quieto si no quería despertar a Meirin. Y no quería despertarlo, quería protegerlo y hacer que se sintiera bien y mantenerlo a salvo. Tan pronto como estos pensamientos acudieron a su mente, notó cómo se le abultaba y se vio perturbado por su poderosa firmeza y por el roce de la punta presionando contra la tela de sus pantalones y contra la parte baja de la espalda de Meirin. El día de descanso, sin embargo, lo había agotado y al fin se quedó dormido. Su vejiga lo despertó en mitad de la noche, cuando todo estaba en silencio, y se levantó muy despacio, alejándose unos cuantos pasos de su improvisado lecho para tratar de mear sin hacer ruido. Tiritaba allí de pie, mientras esperaba a que saliera el chorro, y estaba helado cuando volvió a tumbarse junto a su amigo. Meirin se acercó de espaldas hacia él y se acurrucó contra su cuerpo como había hecho esa misma mañana, y volvieron a dormirse. Un poco más tarde, Rudolf volvió a despertarse, y se dio cuenta de que habían cambiado de posición al dormir. Ahora él estaba tumbado sobre su lado derecho y Meirin estaba a su espalda, con el cuerpo pegado a su cuerpo, las rodillas en el hueco que formaban las suyas y una mano sobre su hombro. Los ojos se le abrieron como platos al darse cuenta de que la rigidez de Meirin estaba haciendo presión contra él y de que sus cuerpos desprendían calor a través de su ropa. Rudolf levantó la cabeza y estiró un poco el cuello para mirar hacia atrás. Meirin estaba sonriendo. Volvió a tumbarse y se quedó mirando fijamente al frente, temblando, pero esta vez no era por el frío. De pronto, la mano de Meirin se deslizó hasta su pecho y sintió cómo lo acercaba más a él, y él mismo se echó hacia atrás para pegarse aún más. Apretó las nalgas contra su miembro y se sintió bien. Él también lo siente, pensó. Siente lo mismo que yo. Podía oír el latido de su corazón, y tenía los ojos llenos de lágrimas. Los cerró muy fuerte y pensó en besarle. Nunca había besado a nadie antes, pero imaginaba cómo era y no le asustaba. Por la mañana le besaría. Le despertaron unos pasos y unos hombres hablando en la extraña y cantarina lengua del enemigo. Inglés. Ninguno de los dos hablaba inglés. Aquí están, señor. Había 5 caquis rodeándolos y un cesto junto a sus caballos. Uno de ellos tenía sus rifles. ¿Dónde está el resto de vuestra tropa, muchachos? ¿Qué dice? Susurró Meirin. No lo sé, respondió Ludolf. Parece que no hablan inglés, señor. Eso ya lo veo, sargento, gracias. Señor, venga, levántelos. El sargento se acercó a ellos y cogió la manta por una esquina con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de contagiarse de alguna enfermedad con la nariz tapada. La cogió y la tiró a un lado, y entonces les hizo señas para que se levantaran. Este lleva una insignia británica, dijo señalando a Meirin. Señor, mire su chaqueta, la ha robado del 17º. Eso también lo veo, sargento, dijo el oficial. Bajó un poco el brazo, abrió la cartuchera que llevaba colgada de la cintura y dejó la mano sobre la culata de su pistola. Ya he leído las órdenes del teniente coronel Gorringer, sargento. Si un enemigo es sorprendido llevando una de nuestras insignias, se considera un crimen capital. Ejecútelo. Pero, ¿y el juicio, señor? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Por qué ha sacado la pistola? Dijo Ludolf. Pero Meirin no contestó. Tendrán su juicio, sargento. Siempre lo tienen. Meirin se giró y miró lentamente a Ludolf mientras el oficial desenfundaba su arma y apuntaba directamente a su hermosa cabeza rubia. Entonces sonrió al muchacho al que amaba y dijo una sola vez y con profunda tristeza: pellizco.